¿Sabes qué es el efecto bokeh? Este es un término que proviene de la fotografía y es el efecto que se produce al disparar la cámara con una apertura grande de diafragma y que lo que nos proporciona es un fondo difuminado o borroso. Se utiliza principalmente para poder conseguir la atención del espectador sobre un objeto y que el fondo no distraiga. Pues en este vídeo lo que te voy a mostrar es cómo podemos hacer ese efecto en vídeo, aunque no hayamos grabado nosotros la escena. Y te voy a mostrar dos escenas parecidas, pero en las que no trabajaremos igual, ya que cambia el plano y la perspectiva. Vamos a ello. Voy a arrastrar el vídeo para el primer ejemplo a la línea de tiempo. Ajustaré el zoom del timeline, porque quiero ver bien las marcas, ya que solo elegiré 4 segundos de la escena. Corto en esa posición y elimino el resto. Voy a acomodar de nuevo el zoom del timeline. Lo primero que voy a hacer es duplicar el clip. Ya sabéis, pinchando mientras pulsamos Alt y arrastramos hacia arriba. Y de momento desactivaré la visibilidad de la pista inferior. Vamos a esta herramienta de inteligencia artificial y escojo el retrato inteligente. En unos segundos me dará automáticamente el resultado, pero parece que no es muy preciso. Por lo tanto, lo desactivo y más abajo encontraremos recorte inteligente, que nos permitirá más control sobre el resultado a obtener. Le damos aquí para iniciarlo y vamos a comenzar. Posicionamos el cabezal de reproducción al inicio y nos iremos al modo avanzado, aunque no tenemos mucha diferencia. Ahora se trata de bordear la figura a recortar. De forma automática la herramienta nos dará una máscara de lo que hemos seleccionado y si nos acercamos parece estar correcta. Pues vamos a este botón que pone avanzar pista y lo pulsamos. La herramienta comenzará a analizar el clip intentando mantener la máscara sobre el sujeto u objeto que habíamos seleccionado. Pero si nos fijamos bien siempre hay pequeños fallos, pero que podemos ir corrigiendo aunque será manualmente. Fíjate por ejemplo en la esquina del portátil. Lo más fácil, pero más entretenido, es fotograma por fotograma, pintando lo que no se ha cubierto por la máscara. A veces funciona que rectifiquemos esa zona y le demos de nuevo al botón de avanzar pista, pero no siempre hará su trabajo correctamente. Por ello es mejor hacerlo fotograma a fotograma. Si te das cuenta, en cada fotograma que actuemos, la herramienta va marcando un keyframe, como en las animaciones. Eso es porque almacena la rectificación que hemos hecho, para después, en el resultado final, hacerlo bien. Si nos encontramos que en alguna zona se ha agrandado de más la máscara, el proceso será igual pero con la herramienta de borrar, con lo que eliminaremos el exceso de máscara. Una vez lo tenemos todo corregido, puedes ver que nos quedarán los bordes como dientes de sierra. Eso podemos ajustarlo un poco con el deslizador que pone borde de pluma. Normalmente con aumentarlo solo un poquito será suficiente. El valor del deslizador que pone grosor de borde nos servirá aumentando para agrandar la máscara y disminuyendo para hacerla más pequeña que el contorno del objeto seleccionado. Un valor que veo que funciona muy bien es -0,3. Una vez que ya lo tenemos todo repasado, ajustado y comprobado, solo debes darle a guardar. Volviendo a nuestro timeline, podemos activar de nuevo la visibilidad de la capa inferior. Podrás ver que de momento se ve todo igual, pero vamos a buscar ahora un efecto para aplicar al clip inferior. Vamos pues a efectos y en el buscador pondremos desenfoque. Nos aparecerá el filtro que buscamos, solo hay que arrastrarlo encima del clip inferior. Si vamos ahora a las propiedades de dicho clip, podrás ver que apareció una nueva pestaña llamada Efectos, dentro de la cual podremos ver el efecto de desenfoque, que por defecto viene con un valor de 2. Pero si lo aumentamos en exceso no se verá real, por lo que le pondré un valor de 3. Y ya tenemos el primer ejemplo de bokeh. Pero nos podemos encontrar en el caso, como en el vídeo que utilizaré ahora, que por la perspectiva de la toma no podemos desenfocar todo el plano. Lo que está por detrás de la protagonista debería estar nítido. ¿Cómo lo hacemos? Bajo el segundo vídeo a la línea de tiempo. Al inicio tiene muy recortadas las piernas, por lo que escojo una parte más adelante y voy a recortar también 4 segundos. Ahora con el método que ya conoces de Alt más arrastrar, voy a crear 2 copias más que coloco en pistas superiores. Les desactivo la visibilidad de las pistas inferiores ya que voy a trabajar con la pista superior. De nuevo con la herramienta de recorte inteligente vamos a separar a la protagonista de su fondo.
Como en el ejemplo anterior, vamos marcando el personaje con esa máscara azul. Debes tener en cuenta que cuanto mayor precisión, mejor será el resultado. Como el proceso ya lo hemos visto anteriormente, pasaré rápido el vídeo para no aburrirte. Pero mientras espero que te suscribas si te gusta el vídeo y que lo compartas con amigos o familiares. Gracias. Una vez que consideremos que tenemos un buen recorte, le damos a guardar. Ahora podemos activar la visibilidad de las pistas inferiores, aunque de momento no apreciarás ningún cambio. Es momento de ir al menú de efectos para buscar el que utilizamos en el anterior ejemplo, el desenfoque cuadrado, que se lo vamos a aplicar al clip de la pista intermedia. Le aumentaremos un poquito el efecto para, en este caso, al verse el suelo en el clip, la chica parece haberse quedado flotando. El suelo que está bajo sus pies a la misma altura debería verse nítido. Pues esto lo vamos a solucionar muy fácilmente. Nos iremos a la sección de máscaras del clip y seleccionaremos la máscara de línea. La giramos en sentido horizontal, le aumentaremos al máximo el difuminado de su borde y la bajaremos a la posición que veamos más conveniente. De esta forma hemos conseguido que el tramo de suelo que está a la misma distancia que la chica se vea con más nitidez, quedando así mucho más realista. Creo que es un bonito efecto que nos puede ayudar a dar atmósfera a nuestras escenas y, como veis, es sencillo de hacer. Espero que os haya gustado el vídeo y por aquí dejo otro con más efectos. Os espero muy pronto en otro vídeo más. Un gran saludo. Chao.